La Segunda Guerra Mundial, una época de conflicto global sin precedentes. Fue una época de gran sufrimiento, pero también de asombrosa innovación. La necesidad, como dicen, es la madre de la invención. Y en ningún lugar es esto más cierto que en el crisol de la guerra. Tras puertas cerradas, en laboratorios sombríos, científicos y soldados trabajaron incansablemente. Corrían contra el tiempo, impulsados a desarrollar nuevas y cada vez más ingeniosas formas de burlar y dominar al enemigo. Algunos de estos inventos fueron ingeniosas hazañas de ingeniería destinadas a cambiar el curso de la guerra. Otros, digamos que fueron un poco más inusuales. Entre las historias más peculiares y menos conocidas de esta época se encuentra la historia de la rata explosiva. Sí, me oyeron bien. Ratas explosivas. Puede sonar como algo sacado de un sketch de Monty Python, pero esta era una propuesta muy seria. Fue concebida en el sombrío mundo del espionaje y el sabotaje. No se trataba de roedores comunes y corrientes amantes del queso. Estas eran armas de guerra, preparadas para infundir miedo en el corazón del enemigo. Esta es la historia de su concepción, su despliegue previsto y su desaparición final. Es una historia que nos adentra en el mundo del ingenio en tiempos de guerra, donde la línea entre la brillantez y lo absurdo se vuelve deliciosamente borrosa. Abróchense los cinturones, queridos oyentes, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje realmente extraordinario. Nuestra historia nos remonta a 1940. Las llamas de la guerra estaban envolviendo a Europa. Gran Bretaña, desafiando el ataque nazi, se encontraba en una posición bastante precaria. La guerra convencional estaba demostrando ser un asunto agotador y costoso. Los británicos, siempre ingeniosos, buscaron medios alternativos para atacar al enemigo. Entra el Ejecutivo de Operaciones Especiales, o SOE para abreviar. Esta organización clandestina, formada al amparo de la oscuridad, tenía una misión muy especial: incendiar Europa. Sus armas, sabotaje, subversión y guerra de guerrillas. El SOE se convertiría en una espina clavada en el costado de la maquinaria de guerra nazi, interrumpiendo sus operaciones y sembrando el caos donde quiera que fueran. Sus filas estaban llenas de una mezcla ecléctica de soldados, espías y aventureros. Estaban unidos por su coraje, su astucia y su compromiso inquebrantable de derrotar al fascismo. Los del SOE eran maestros en pensar de forma innovadora. Abrazaron lo poco ortodoxo. Ninguna idea era demasiado extravagante, ningún plan demasiado audaz, y fue con este espíritu que nació el concepto de la rata explosiva. La idea, concebida por un oficial de control de plagas, era tan simple como espantosa. Ratas muertas, fáciles de obtener y en gran medida ignoradas por el enemigo, serían rellenadas con explosivos plásticos. Se implantaría un simple detonador de presión, preparado para activarse al contacto. Imaginen, si quieren, una rata aparentemente inofensiva, tirada en la sala de calderas de una fábrica alemana. Un trabajador desprevenido, quizás demasiado ansioso por empezar su turno, arroja una palada de carbón al horno. ¡Bum! La fábrica queda envuelta en llamas, un engranaje vital de la maquinaria de guerra nazi silenciado. Al menos ese era el plan. Las ratas serían introducidas de contrabando en la Europa ocupada, donde los combatientes de la resistencia las colocarían en lugares estratégicos. Fábricas, centrales eléctricas, incluso buques de guerra alemanes eran considerados objetivos legítimos. Era un plan tan extravagante, tan audaz, que podría funcionar. Cientos de estas pequeñas bombas de tiempo peludas fueron preparadas, cada una de ellas un testimonio del sombrío ingenio de la guerra. Esperaban su despliegue, su carga explosiva, una promesa silenciosa del caos que se avecinaba. Pero por desgracia, la rata explosiva no duró mucho en esta guerra. El destino, al parecer, tenía otros planes. El primer envío de estos agentes peludos de la destrucción fue interceptado por los alemanes. Uno solo puede imaginar las caras de esos desafortunados soldados alemanes cuando descubrieron la verdadera naturaleza de su carga. El descubrimiento envió ondas de choque al alto mando alemán. Aquí había un arma tan inesperada, tan absolutamente extraña, que desafiaba toda explicación racional. El valor propagandístico por sí solo no tenía precio. La historia de la amenaza de la rata explosiva se extendió como la pólvora entre las filas alemanas, convirtiéndose en materia de leyendas.
Cada rata muerta se convertía en una bomba potencial, cada sombra en un agente al acecho del PSOE. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. El miedo, al parecer, era un arma en sí mismo. Al final, la rata explosiva nunca entró en acción. La operación se consideró demasiado arriesgada. El potencial de daños colaterales demasiado alto. El envío interceptado ya había logrado el efecto deseado, sembrando el miedo y la paranoia en las filas enemigas. El miedo. Un arma en sí misma. Los alemanes, ya nerviosos por los constantes bombardeos e intentos de sabotaje, se obsesionaron con estos roedores saboteadores. Cada rata, cada ratón se convirtió en sospechoso. Se desviaron recursos, se desperdició mano de obra, todo en un intento desesperado por contrarrestar esta amenaza invisible. La mera posibilidad de que una rata explosiva acechara en las sombras era suficiente para mantener al enemigo en vilo con los nervios de punta. Esto, queridos oyentes, es un testimonio del poder de la guerra psicológica. El arma más eficaz no suele ser la que inflige el mayor daño físico, sino la que infunde miedo en los corazones del enemigo, la que erosiona su moral y socava su determinación. Las historias más extrañas de la guerra. La historia de la rata explosiva puede parecer un incidente aislado, una nota a pie de página extraña en los anales de la historia militar, pero está lejos de serlo. La Segunda Guerra Mundial fue un semillero de este tipo de pensamiento poco convencional. Desde misiles guiados por palomas hasta bombas de murciélagos, la inventiva de la mente humana, cuando se la lleva al límite, no conoce límites. Los propios alemanes no eran ajenos al armamento extraño con su cañón IMP-3, diseñado para bombardear Londres desde el otro lado del Canal de la Mancha, y el monstruoso Landkreuzer P-1000 un tanque tan grande que solo existía en el papel. Estas ideas, a menudo extravagantes, ponen de relieve las medidas desesperadas que tomaron ambos bandos en su búsqueda de la victoria. Ingenio e innovación, sellos distintivos del conflicto. Lo que estas historias demuestran, más que nada, es el notable ingenio y la adaptabilidad de la mente humana ante la adversidad. La guerra, a pesar de todos sus horrores, ha sido a menudo un catalizador para el avance tecnológico, obligándonos a pensar de forma innovadora, a ampliar los límites de lo posible. Es una idea que da que pensar que algunos de los mayores avances en el ingenio humano hayan nacido de nuestra capacidad de destrucción, pero también es un testimonio del poder perdurable de la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, incluso ante adversidades aparentemente insuperables, encontramos maneras de resistir, de innovar, de luchar por un mañana mejor. El dilema moral de la guerra no convencional. La historia de la rata explosiva, sin embargo, plantea algunas cuestiones éticas interesantes. ¿Dónde trazamos la línea cuando se trata de guerra no convencional? ¿Es justificable cualquier táctica, por extravagante o aparentemente inhumana que sea, en la búsqueda de la victoria? Estas son preguntas que siguen debatiéndose hoy en día y no hay respuestas fáciles. Algunos argumentan que en tiempos de guerra el fin justifica los medios, que cualquier acción tomada para derrotar a un mal mayor es inherentemente buena. Otros creen que hay ciertas líneas que nunca deben cruzarse, ni siquiera en el fragor de la batalla, que recurrir a tales tácticas es disminuirnos a nosotros mismos en el proceso. Un momento para la reflexión, así que, queridos oyentes, les dejo con esto. ¿Qué opinan sobre el uso de estas tácticas no convencionales en la guerra? ¿Estaban justificados los británicos en su plan de lanzar estas pequeñas bombas peludas contra el enemigo? ¿O cruzaron una línea que nunca deberían haber cruzado? Recordemos que la guerra nunca es un asunto sencillo. Es un asunto desordenado, caótico y a menudo moralmente ambiguo. Y es en estas zonas grises donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujan, donde reside la verdadera prueba de nuestra humanidad.